Bueno, queridos amigos de Metalstar, bienvenidos, bienvenidos. Creo que este va a ser el primer episodio, ¿verdad? De lo que es hablando y analizando eh, temática de lo que había dicho de fútbol y vamos a estar, voy a empezar, de hecho, hablando realmente de uno de los casos más importantes dentro del fútbol, uno de los casos que tal vez la gente pues ha pasado mucho por alto, pero tal vez es una opinión también muy personal, no es una opinión que tampoco para que se enojen, pero es un punto de vista que quiero compartir con todos ustedes. Y el primer punto de vista que voy a tomar y a decir es sobre la era de don Jorge Luis Pinto, o no solo la era, sino sobre el mundial que jugó Costa Rica con don Jorge Luis Pinto en el año 2014. Cierto que es la mayor posición que ha logrado Costa Rica dentro de una Copa del Mundo donde se posicionó dentro de los 8 mejores de ese dicho mundial, pero también hay que analizar qué fue lo que terminó pasando y no deja, y, a ver, y no dejar pasar, o en este caso, decir cómo fueron las cosas y fue lo que pasó. Para empezar, ¿verdad? Que esto es algo muy rápido, tampoco me voy a meter mucho. Para empezar, puntos que tuvo Pinto a favor, que se trabajó muy bien, como él dijo, se jugó con la masa, con la masa corporal del jugador, hubo bastante concentración, fue un equipo muy homogéneo, pero bueno, deficiencias, no tenía delanteros, era un equipo que no tenía llegada, era un equipo que te hacía sufrir partido con partido, algo que no habíamos visto en Pinto. Bueno, para los que tuvimos la oportunidad de ver a don Jorge Luis Pinto en la época que fue tetracampeón con la liga, ya por el año 2002, que de hecho fue la base de la selección que fue al Mundial de Corea, pero esta selección del 2014 se caracterizaba por eso, por casi siempre hacerte sufrir en partidos muy importantes. Ahora, me voy a centrar de una vez yéndome a los partidos del Mundial a uno por uno, y yo creo que aquí es donde voy a caer realmente mal, pero es una opinión muy humilde y es lo que yo considero que pasó. Bueno, a Uruguay innegablemente pues le ganamos bien, se jugó un muy buen partido contra una selección que venía a ser cuarta del mundo, ¿verdad? En Sudáfrica 2010, que nos había dejado eliminados para el Mundial de Sudáfrica 2010. Entonces creo que fue tal vez el resultado más ajustado, más meritorio. Pero los otros dos partidos, ¿verdad? Tanto con Italia como con Inglaterra, lo que no sabe la gente es que, un ejemplo, nosotros nos enfrentamos a la peor Italia de la historia. Tanto es así que Italia, al día de hoy, que estamos en el año 2023, Italia no ha clasificado a la Copa del Mundo, después de esa participación en Brasil 2014. Era una Italia mala, era una Italia que no tenía recambio, era una Italia que solo contaba con una columna vertebral como era Buffon, Chiellini, Pirlo y Balotelli. Después de ahí el resto de jugadores eran totalmente nada, no era un conjunto, no era la Italia que fue campeona en el 2006. Acordémonos también de estos muchachos, acordémonos también de estos, y no es que esté desmeritando ese triunfo de Costa Rica, pero tenemos que acordarnos que 4 años antes, en Sudáfrica 2010, Italia había sido eliminado también en fase de grupos, perdiendo 3-2 contra Eslovaquia en el último partido. Entonces ya es algo que deja, no nos enfrentamos a la mejor Italia, le ganamos sinceramente de pura suerte, porque igual como no nos enfrentamos a la mejor Italia, hubieron pasajes en el partido que nos terminó costando demasiado, y que creo que sinceramente pues fue totalmente un golpe de suerte, y también que se aprovechó que era un buen entrenador con una generación de jugadores buenos, y digo jugadores buenos porque no es la mejor generación del fútbol de Costa Rica, ni por lejos. Para mí por lejos es la del 2002, digan lo que digan, es la mejor generación, pero bueno, se le gana a Italia con un partido aceptable. Después se viene con Inglaterra, Inglaterra que también, ya Inglaterra para ese momento estaba haciendo, es más, se sabía que Inglaterra en ese mundial iba a ser un cambio generacional totalmente diferente. Perdón, era un cambio que era necesario. Ahí en ese mundial se despiden Lampard, Gerard, Rooney, ¿verdad? En el partido contra Costa Rica. Se empata a cero, otra vez un partido sufrido que era característico de esta selección, que no tenía delantero, solo Joel Campbell, nunca propuso, era una selección que yo entiendo que Pinto veía que no había talento, ¿verdad? Que no había talento adelante. Entonces
Pinto como que resguardaba mucho. Y bueno, se logró pasar con ese 0-0, pasamos invictos, pero aquí es donde empieza a venir para mí ya lo que es un golpe de suerte, porque hay que ser sinceros, en el fútbol también es un golpe de suerte. Para ese partido, para ese mundial en específico, si ustedes se acuerdan y analizan bien lo que pasó, nosotros estuvimos a punto de enfrentarnos a Costa de Marfil, porque Grecia deja eliminado a Costa de Marfil en el último partido con un penal del Giorgio Samaras en el minuto 93, si no estoy mal, creo que fue. Entonces empezamos a jugar contra Grecia. Ahora, no era la Grecia campeón de la Eurocopa 10 años atrás. Era una Grecia muy limitada. Era una Grecia muy limitada, tenía muy buenos jugadores, pero no era la Grecia que había sido campeón de la Eurocopa en el 2010. Era una Grecia totalmente limitada y lo pudimos ver. Y lo pudimos ver en el partido. Muy sufrido, un gol fortuito de Brian Ruiz, ¿verdad? Eso es un gol súper fortuito, un gol que termina realmente, un gol fortuito. O sea, es que termina y se creía que se podía pasar. Llega la expulsión de Duarte y por ende lo que siempre ha afectado al fútbol de Costa Rica los últimos 10 minutos y nos empatan en el antepenúltimo minuto. A tal punto que tenemos que llegar a los penales y si analizamos el penal que da Taja Keylor Navas, ese penal tenía que haber sido repetido. A ver, ¿a qué llegó con esto? Clasificamos por una serie de penales contra Grecia, que no era la mejor Grecia, ni por asomo, ¿verdad? Con una Grecia que pasó de infarto, con una Grecia, Otto Rehhagel era el técnico, si no me equivoco, estoy mal, pero con una Grecia totalmente limitada, con una Grecia que nos hizo ver mal todo el partido, ¿verdad? Nos hizo ver mal. Por eso es que digo que esta no, que lo que se logró en el Mundial del 2014 siento que también jugó mucho la casualidad y jugó mucho también lo que venía siendo don Jorge Luis Pinto, que esto sí hay que ser sincero, un trabajo que hizo don Jorge Luis Pinto y que supo analizar esos factores para llegar hasta donde se llegó. Pero ni por asomo jugamos contra mejor Grecia. Para nada. O sea, para mí un partido que me dejó un sinsabor de boca. Después de la expulsión nunca vimos nada bueno. Un partido que te dejó con el corazón. Y después llegamos a la realidad. Cuando digo que llegamos a la realidad fue que nos enfrentamos a Holanda, que Holanda venía de ser subcampeona del mundo Aquí es cuando ya te das cuenta que topas con pared, porque nos topamos con una Holanda que había sido subcampeona del mundo, ¿verdad? O una Holanda que había sido subcampeona del mundo, que eso es súper importante. Y además que en ese mundial Holanda termina siendo la tercera, que termina ganando el tercer puesto. ¿Verdad? Que se lo gana, creo que si no se me equivoco, a Brasil. Un partido para sufrir los 120 minutos. O sea, como decimos aquí en Costa Rica, nos estaban apedreando el rancho de una manera que usted no podía decir, mae, nosotros vamos a salir de esta. Era una apedreación de rancho que, bueno, que gracias a que Robben, Snyder, Van Persie, Dirk no tuvieron la puntería fina. Y lo que a veces da más cólera es que también uno ve esa selección y uno se da cuenta que no haya ni delanteros. Ureña tuvo una que hubiera marcado la historia y totalmente dejó en mal. Y no hablo de los penales, sinceramente, porque los penales eso es una ruleta rusa, depende de todo. Pero entonces, hablando un poquitico de todo esto, a la que estoy llegando a esta parte final de este video, analizando un poco lo que fue Costa Rica en el Mundial del 2014. A ver, yo no considero que sea la mejor selección de la historia, ¿verdad? Sigo diciendo y ya después estaré hablando de esto. La mejor selección de la historia es la que participó en el Mundial de Corea y Japón 2002 por ciertos aspectos, no solo futbolísticos. Cuando se jugó contra Brasil se le jugó de tú a tú, no hubo miedo en ningún momento, no fue como esta selección que fue a defender, buscar resultados, a jugar con el estrés del rival. Bueno, pero esta selección se merece haber llegado de manera fortuita, con muchísima suerte, a un peldaño que quedó grande, que no quedó grande, un peldaño que se logró llegar ahí, un peldaño del cual el fútbol de Costa Rica no debe bajar de menos de esa parte.
Creo yo sinceramente que es una selección para recordar, sí, pero también hay que recordar, como acabo de decir, el contexto de cada selección, que yo considero que la única selección que en ese mundial se le ganó bien fue a Uruguay, a Italia se le ganó por suerte, la verdad suerte, fue una suerte, porque igual nos vimos mal. Con la peor Italia de todos los tiempos nos vimos mal. Con Inglaterra también nos vimos súper mal. Igual una Inglaterra al que estaba en cambio generacional, una Inglaterra que se sabía que no iba a ser la Inglaterra poderosa del 2010, la del 2006, ni la del 2002, una Inglaterra que no iba a ser la posterior, la de Rusia 2018. Era la Inglaterra del cambio generacional, con un Grecia que ni por asomo era la que fue campeona de la Eurocopa del 2004, que en ese equipo estaba, que yo puedo acordarme, Mitroglou, y me acuerdo de Mitroglou y me acuerdo de Samaras, únicos dos jugadores. Una Grecia limitada también, pero una Grecia que nos hizo ver mal todo el partido nos hizo ver mal, que sinceramente, si no hubiera sido por la concentración y por la disciplina que tenía Pinto con esos muchachos, pues no hubiéramos llegado hasta donde se llegó, y una Holanda que realmente dejó de ver de que Costa Rica tenía carencias importantes y que Pinto lo que llegó a hacer fue a remachar lo que él podía, y bueno, con lo poquito que había en ese momento, se llegó hasta octavo, hasta cuartos de final. O el logro más grande de la selección de Costa Rica, sí, pero no es ni por asomo la mejor selección de Costa Rica de la historia. Espero que les haya gustado este resumen de Costa Rica en el año 2014, una opinión personal, para que no se enojen, personal, pero si les gusta, bueno, este contenido va a seguir saliendo por lo menos una vez o dos veces a la semana, hablando sobre temáticas de fútbol. Así que los espero para la próxima. Pura vida más.